Estamos de regreso, seguimos analizando la actualidad nacional. Jorge Isaac Bloise. Sí, Creo que por... Deme un aplauso, deme un aplauso. Sí. Mire, los panameños tenemos que reconocer las cosas que hacemos bien y motivarnos los unos a los otros. Lo que pasa es que yo siempre digo su nombre al revés y no me he acostumbrado y lo digo al revés. Y le ofrezco a cada rato disculpas. Primera vez, aleluya, siempre pasa, ¿bien? No hay que perder la esperanza. Es la primera vez. Bienvenido, buen día, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, con ese mensaje de paz que dejó el padre Hamed, así que venía en otro tono, pero... Usted venía con los guantes puestos, usted venía con los guantes puestos. Sí, venía así, pero quedo en paz Suelte la cámara un momentito y busque los guantes, por favor. con ese mensaje. No, hay que hacerle, en serio, hay que hacerle llamado a la paz y al entendimiento y al diálogo, porque el país está por encima de todo y destruyendo no se construye, pero eso no implica que no tengamos que corregir lo que está mal. Eso no lo podemos perder de vista, la corrección. Y lo que está pasando con el tema de las planillas en la asamblea, los cashback, las botellas, que no es exclusividad de la asamblea, y aquí lo hemos dicho, tenemos que hacerle frente en algún momento. ¿Vamos por buen camino o a usted le preocupa algo? Yo creo que de alguna manera u otra vamos por buen camino, se ha avanzado mucho, se ha avanzado ya bastante. Yo creo que es primera vez que uno puede entrar a una página de la Contraloría y te dice el funcionario a dónde está asignado. Y esto yo creo que va a ir evolucionando y va a ir cambiando, porque ahí aún queda un grupo importante de funcionarios, unos de carrera, otros que deben asignarse a diputados. Pero el mecanismo que se está utilizando en estos momentos creo que da de alguna manera un mensaje positivo a la población de hacer la información pública. Y eso son pasos que se van adelantando. Sin embargo, evidentemente, sabemos que el correctivo que tiene que tomar tanto la Contraloría como la Asamblea Nacional como el órgano ejecutivo, porque no es algo que únicamente pasa en la Asamblea. Yo realmente desde que llegué a la Asamblea he presentado diferentes iniciativas para tratar de enrumbar un poco el sistema que uno que viene acostumbrado de verse allá adentro y proponer, por ejemplo, el tema de la ley de protección a denunciantes en delitos de corrupción, para que el que pueda denunciar no tenga miedo de ser destituido, sino que se atreve a denunciar, no lo pueda hacer falsamente porque habría consecuencias, pero puede atreverse a denunciar. Es un mecanismo que hay en varios países. La ley antibotellas que presentamos para incrementar la pena a funcionarios que no cumplan sus funciones, también al que contrate a la persona también fuese responsable, quien sea, digamos, el jefe directo de un funcionario que no cumple su función, no va a trabajar, también él tenga algún tipo de consecuencia. Pero también la última ley que presentamos para tratar de que aquel que había entrado de manera irregular, solo los que habían entrado de manera irregular al servicio legislativo, pudiesen pues revisarse su ingreso a la carrera y evidentemente salir de carrera. Aunque entrando también después de todos estos debates, yo te digo, yo creo que la nueva junta directiva que llega el 1 de julio va a tener un gran reto. Los ojos del país están puestos ahora en la Asamblea. Y ahora con toda la información pública, precisamente ante los últimos presidentes que hemos tenido del periodo pasado, casualmente son los que más funcionarios tienen. Hágame un alto ahí. A propósito de expresidentes, alguien me dijo que Vamos o grupos de Vamos se habían reunido con el expresidente de la Asamblea, Cristiano Adames. ¿Eso es verdad? Yo no me reúno con él. ¿Usted no? Yo no me reúno con él y no conozco de ninguna reunión de la bancada. Yo creo que nosotros tenemos que analizar muy bien el panorama y cuidarnos de mandar el mensaje correcto al país, que está esperando mucho de nosotros. Yo creo que la Asamblea ha venido siendo pues cuestionada por nosotros mismos antes de llegar. Y cuando llegamos nos dimos cuenta del tamaño gigantesco y que tiene la propia Asamblea, pero que también nos hemos atrevido a denunciar. Yo lo que quería decir de esa nueva junta directiva tiene el reto también de poder demostrar que con voluntad se pueden seguir haciendo cambios, se pueden hacer cambios. Nos hemos quedado un poco... Yo reconozco que no pudimos sacar el reglamento interno, pero para mí como diputado estoy seguro que también para mi bancada va a ser una prioridad entrar en julio y sacar la ley de modificación del reglamento interno de la Asamblea, porque es la ley que estructura y pone la casa en orden. Y yo hablé con la presidenta y sé que ella tenía la intención en las últimas semanas, pero ya era tarde, con todo lo que estaba pasando en el país, con todo lo que teníamos encima. Yo espero que la nueva junta directiva se tome a pecho y lo único que yo voy a pedir como diputado, sea quien sea que gane, es
que el reglamento interno se saque en el primer mes de gestión. ¿Ustedes que han podamos pensado llevar esa ley. en proponer a alguien de ustedes desde Vamos, como lo han hecho anteriormente? Bueno, ¿Apoyarán cuándo se van a reunir para esa decisión tan importante? Y a propósito de esas reuniones, ¿qué pasa? La población está muy pendiente de las cosas, sobre todo que hacen ustedes, quienes integran la bancada Vamos, producto de lo que hemos conversado anteriormente, de esa esperanza que tenía la población, que tiene la población, en hacer las cosas distintas desde la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando se dan esos acercamientos con quienes representan, de repente quienes no han hecho las cosas bien desde la Asamblea Nacional, hay cuestionamientos y hasta críticas hacia ustedes por esos acercamientos. Claro, ¿no? Y son válidas, y son válidas. Yo creo que en toda democracia que tenemos que cuidar, una democracia muy joven la que tenemos en nuestro país y que tenemos que cuidarla, y quiero aprovechar para mandar ese mensaje de cuidar nuestro sistema democrático que es joven y que sufre mucho realmente en las últimas semanas. A mí sí me preocupa un poco el entorno que se pudiese estar creando. Sin embargo, dejando eso a un lado, como bien comentas, yo creo que nosotros tenemos que en democracia saber establecer un diálogo con todos los actores políticos, en el marco siempre del respeto y la transparencia. Yo creo que, y me he quedado con una frase que dijo una vez un diputado: el día que los políticos no puedan hablar y hablen las balas, estaremos en otra situación muy grave, y ojalá no lleguemos allá, ¿no? Yo creo que hay que escuchar y hablar con todos en un diálogo de respeto, pero sí creo que esta bancada la caracteriza justamente ese dinamismo, esa transparencia que quiere llevar a este primer órgano del Estado, y nos tocará evaluar si con candidatos propios podemos llegar, si podemos hacer alguna alianza con partidos que estén hoy día con interés también de transformar el país de alguna manera u otra, con una agenda legislativa que pueda. Yo quisiera que este periodo, al final, este primer periodo me permitió aprender mucho, y con sus aciertos y desaciertos que cometí, yo llevo una nueva esperanza para el 1 de julio, y es poder trabajar puntualmente en los proyectos que puedan transformar la vida de panameños, que generen un alto impacto, pero que lo hagamos, o sea, pedirle el apoyo a mi bancada para que nos enfoquemos todos y pedir los 20. Queremos que se discuta este proyecto, queremos que salga. No vamos a votar tal proyecto hasta que no se vote que puede impactar la economía del país positivamente, que puede ver tema de salud, que puede ver tema de educación. ¿No le llama la atención a usted dirigir la Asamblea Nacional? ¿Se ve muy joven? No, yo creo que por el tema de joven no, eso nunca va a ser un impedimento para ocupar ningún cargo, y lo hemos podido demostrar llegando a la Asamblea. Sin embargo, realmente yo creo que a mí, y de hecho hace poco agarré mi mensaje que presenté hace 3 años cuando a mi familia le dije que quería correr. Mi tema es educación, y quiero enfocarme este segundo periodo legislativo en lograr los grandes cambios que he venido presentando. Ya yo los presenté, he hecho críticas, pero siempre mi crítica es con mi protesta es con una propuesta, siempre. Yo soy así, y yo he criticado, pero he presentado esas propuestas de ley para mejorar el tema educación, consensuadas por los sectores en educación desde hace muchos años, desde el Pacto Bicentenario, desde el Compromiso Nacional por la Educación y otros. Pero ese trabajo yo quiero que dé resultados. Así que yo te diría que este segundo año me quiero enfocar en que esas leyes que ya presenté, que fueron prohijadas y que están pendientes de aprobarse, se aprueben, y poder efectivamente cumplir. Al menos yo creo que a veces cuando uno entra en política y se da cuenta que no puede quedar bien con todo el mundo, y no puedes vivir de lo que te diga la gente, al final te toca de alguna manera u otra priorizar lo que tú tienes en tu corazón, o lo que tú tienes en tu mente que quieres lograr, y eso para mí es el tema de educación. Entonces yo no me voy a ir de la Asamblea sin poder lograr eso, y ahorita es mi prioridad. Yo quiero que hablemos de educación, pero antes le voy a pedir un paréntesis. Claro. Porque hace unos días estábamos hablando del diputado Vargas, por ejemplo, que dice: yo no sabía que tenía tanta gente, me cayó la gente aquí, yo no sé dónde llegó. Hicimos un análisis y entonces buscamos su boletín, porque al estudiante hay que buscarle el boletín, ¿cuáles son tus notas? Y su boletín era de 2, ¿no? Nos dolió mucho, porque un hombre con una planilla tan abultada debía ser, como se hacía en la escuela, ¿no? Que tú ibas al examen y no presentabas el examen, ¿no? Porque eras brillante, ¿no? Entonces debía ser la oficina de mayores iniciativas, qué sé yo, con tanta gente, ¿no? Tristemente no es así. En la de Benicio Robinson la buscamos también por las mismas razones, y nos salía fracaso, 1,2, si la memoria no me es infiel.
Pero estando usted aquí, busqué su boletín. Porque no hay que vale buscar el boletín a uno y al otro no. Claro. Su boletín es de 5. Sí. Mire, saca el pecho y saca el pecho. Saca el pecho. Asistencia al pleno, 5. Asistencia a las comisiones, 5. Puntaje de gasto acumulado en viaje y viático, 5. Ahí los dos diputados que mencioné tenían 5, a propósito. Ahí no hay problema. Puntaje de declaración de voluntaria de intereses, 5. Puntaje de declaración voluntaria de patrimonio, 5. Y le dije hace un rato, porque esto no es lisonja. Lo que pasa es que hay un deporte nacional que se está poniendo de moda, que es la descalificación. Si tú no piensas como yo, tú eres un vendido, tú eres un vendepatria, tú eres un mercenario. No, conversemos, pensamos diferente. Totalmente. De pronto, si escuchas mi argumento, te convenzo o tú me convences con el tuyo. Totalmente. Pero cuando tú descalificas, es que tú no tienes argumento, ¿no? Y creo que tenemos que destacar las cosas que hacemos bien. Si los panameños hacemos un montón de cosas bien. Totalmente. Entonces, si un diputado tiene un boletín con 5 y le dije que otros tenían boletín de 1 con 2 y de 2, hombre, yo creo que hay que destacarlo. No por lisonja, sino porque nos debe servir de motivación, de inspiración, de que las cosas se pueden hacer bien. Cierro el paréntesis para que usted no tenga que tirarse flores. Yo le dije cuál es la nota y lo que pienso de eso. Voy ahora al tema de la pregunta de actualidad. Decía al principio del programa que me preocupaba ver lo que ocurrió en una escuela en San Miguelito. Un grupo de padres de familia y un grupo de docentes también que no quieren que se dé clase, le pusieron candado a la escuela en detrimento de los que sí querían dar clases, docentes que sí querían dar clases, de los estudiantes que sí querían estudiar y de los padres de familias que llevaban a esos hijos. Entonces, fíjese el enfrentamiento. Te obligo a que esto no funcione. Yo siempre he dicho, los liderazgos se demuestran. Si tú llamas a una protesta nacional, un paro, y el país para, tú eres un líder. Si tú nos obligas a parar a la fuerza, tú no tienes ningún líder. Ese es el liderazgo de papelillo. Pero hablemos de educación, que a usted tanto le preocupa, tomando como referencia eso y tomando como referencia lo que está pasando en nuestra Universidad de Panamá. Usted dijo que no habla el idioma de las balas, pero ahí está hablando el idioma de las piedras y el idioma de los gases lacrimógenos. Entonces, creo que es momento de hablar de la educación. Sí, claro. Y de lo que nos está ocurriendo, principalmente la educación pública, que es lo más doloroso, la educación de la mayoría del pueblo, hombre. Es la que sufre, es la que sufre, es la que se aumenta la brecha, es la que realmente para. La educación que no para es en el sector particular y al final los que sufren las graves consecuencias son nuestros estudiantes del sistema oficial, del sistema público. Mi llamado, yo creo que en este momento tiene que haber un diálogo y tiene que haber un momento de poder conversar. Los argumentos de lado y lado, algunos los he escuchado, son válidos, pueden estar, pero hay que llegar a un entendimiento y hay que saber que hay que sentarse a conversar. Ese es mi primer mensaje para todos. Yo creo que, y mira, yo ayer, por ejemplo, me acerqué a un grupo de estudiantes que habían salido a manifestarse y conversé con ellos. Pregúntenme, hablemos de la ley, hablemos de lo que les preocupa, cómo podemos, qué podría hacer el país. Yo creo que tenemos que dejar de simplemente llevar una protesta sin una propuesta. Hay que hacer nuevos liderazgos que construyan. A mí, mi prioridad no puede ser que a José Raúl Mulino le vaya mal. A mí no me sirve de nada que a él le vaya mal. No voté por él, pero realmente es el presidente de mi país. Y si llamo a mi país, yo necesito que al presidente le vaya bien. Entonces, es poder hacer las críticas constructivas, es poder decir en qué se está equivocando, pero qué haría yo, cuál es mi propuesta. Yo creo que mi llamado a la ministra de Educación es a que llame a conversar a los gremios educativos, a que llame a conversar a los gremios magisteriales, por más que hay una relación probablemente rota, hay que tratar de reconstruirla, porque al final ella es la jefa de la cartera educativa y al final los gremios son servidores públicos del Ministerio de Educación y debe haber ese llamado. A los gremios deben tener esa apertura a escuchar y seguir evitando la descalificación, sobre todo la falta de respeto a las autoridades. Sí, que lo hemos visto. Que lo hemos visto y que eso yo lo he repudiado. A los padres de familia entender que hoy el más afectado es su hijo. La grave crisis de desempleo también es una grave crisis hacia la competitividad que tiene Panamá, que ha perdido por una mala educación. Y a los estudiantes entender que yo protesté mucho como joven también, y lo hacía después de las clases de universidad, después del trabajo. O sea, siempre yo creo que tenemos que tener un enfoque muy claro de cuál es nuestra prioridad como país de salir adelante.
Sí, y eso conlleva que la educación no pare. Y que no hay mejor educación que el ejemplo también. En esta semana se dio cómo estaban ofendiendo a una colega mientras hacía su trabajo y no era de parte de un sector propiamente de trabajadores, era de parte de estudiantes del Instituto Nacional, que es un emblema en nuestro país de las conquistas y luchas necesarias de Panamá. Diputado, usted menciona la invitación que se debe dar para conversar con los gremios magisteriales que están en paralización, con paralización de labores. Sin embargo, conversar sobre qué, le pregunto, porque una de las cosas que están exigiendo es la derogación de la ley de la Caja de Seguro Social. Exacto. No se y puede conversando con expertos en el tema, escuchando al director de la Caja de Seguro Social, escuchando otros sectores que siguen muy de cerca este tema, señalan que no es viable. Sería conversar sobre que hay una tosudez. Por eso digo, tiene que haber una conversación porque yo creo que derogar la ley, que es lo que he visto en todas las manifestaciones, implicaría derogar la ley íntegra, orgánica de la Caja de Seguro Social. Es decir, eliminar la Caja de Seguro Social. Si eliminamos la ley, eliminamos las pensiones, las jubilaciones, el sistema nuevo solidario, mixto, de beneficio definido, todo. O sea, eliminamos todo. Eso es derogar la ley. Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta. ¿Queremos derogar, o sea, queremos eliminar la Caja de Seguro Social? La respuesta pensaría que debe ser no, como la que te daría yo. Entonces, entonces tenemos que modificar la ley. ¿Qué punto tenemos que modificar? Tenemos un sistema solidario que se mantiene. La ley, mira, y se procuró cambiar mucho en la Asamblea cuando estuvo ahí, para que no afectara a ningún trabajador del sector bananero, por ejemplo. Y he visto desinformación en ese sector. Y con los docentes, el tema del PRA también se había desinformado. Eso tampoco se tocó. Y a ninguna persona que esté jubilada o que esté en el sistema solidario, en el sistema anterior, es decir, se puede mantener en su sistema, se va a quedar en su sistema y para él no cambia nada, solo cambia para los más jóvenes que estamos en un sistema mixto y que si tú comparas el sistema mixto con el nuevo sistema es favorable. Y eso es un tema de entrar a la calculadora y te vas a dar cuenta que el nuevo sistema es mejor que el mixto. Ahora, la discusión la quieren entornar por lo que he tratado de conversar yo como ciudadano que me ha acercado, es volver 100% al sistema solidario. Y ahí hay discusiones profundas, porque al final lo que yo he sostenido en esas discusiones o debates, Panamá hoy día no puede tener un sistema solidario porque hay muy pocos trabajadores para mantener la cantidad de jubilados que tenemos. El sistema solidario es una pirámide en el que todo el que trabaja paga las jubilaciones de todo el que se está jubilando. Pero hoy día esa pirámide se invirtió, hay mucha gente jubilada, pero poca gente cotizando. Entonces, dame tus números, yo te doy los míos, vamos a discutir fórmulas, vamos a llevar ese debate de argumentos que, ojo, lo tuvimos por bastantes meses en la Asamblea también, pero si lo tenemos que volver a hacer por el país, para que la educación continúe, para que el país no se paralice, tenemos que tenerlo, tiene que haber una oportunidad de diálogo para todos los sectores y tenemos que poder hacer ese llamado de respeto, como dice usted, de poder pensar diferente, pero mantener con el respeto entre todos los actores. Mire, yo siempre comparo un país con la forma en que se dan las relaciones en una casa, en un hogar. ¿Y en qué casa no hay diferencias? Y llegamos al punto de, yo no te hablo, pues, pero tenemos al final que hablarnos porque estamos en la casa y somos familia. Y eso es Panamá, una gran familia, ¿no? Y acá el punto es que estamos hablando de sectores que quieren imponer un modelo. Y hablan del gobierno que le impuso una ley. Yo no estoy de acuerdo con la última línea porque esto aquí se discutió. Es más, el tema de la edad de jubilación se pospuso para que lo discutamos en 6 años. Decisión que a mí no me parece responsable, pero se decidió en la Asamblea y yo lo tengo que respetar. Yo no voy a trancar una calle a tirarle piedras a todo el mundo porque yo creo que ahí se equivocaron. Entonces, al punto que quiero ir sabiendo que tenemos que en algún momento entendernos, ¿quién da el paso para el diálogo? ¿Quién debe dar ese paso? Dice una frase muy común que si la montaña no va, vamos a la montaña, o es al revés, yo no lo tengo muy claro. Pero alguien tiene que dar el paso porque cada día está pasando lo que yo le decía hace un rato. No solamente el joven que se le está truncando el futuro al no estudiar, sino el que no puede poner el plato de comida que cada vez se le hace más difícil o porque no hay, ya estamos viendo la cifra, o porque se le encarece. Y entonces tenemos que pensar en eso. ¿Quién debe dar el paso
Porque ya van 2 semanas, llevamos 2 semanas en esto. Y un gran sector que vive del día a día en Panamá. Claro. Sí. Y con esta ley, yo te pongo el ejemplo, al sector privado se le aumentó 3%, y ahí yo creo que en su gran mayoría están tratando de echar para adelante. Y yo creo que es lo que debemos ver de todos los sectores del país, ese llamado al diálogo. Efectivamente hemos visto tal vez una predisposición en que no haya de lado y lado, pero en este caso el liderazgo, aquel que quiera ser reconocido como un liderazgo constructivo por el país, debe dar el paso. Y yo invito de lado y lado, tanto si es desde los gremios, sentarse con la ministra, entender con el Ejecutivo, entenderse si necesitan que esté la Asamblea, también que estén los diputados presentes, entendiendo que todas estas leyes, cualquier modificación, derogación, etcétera, pasa por la Asamblea. Y también creo que somos actores, pues estuvimos 6 meses con esta discusión, podemos aportar algo, creo, pero si no, sobre todo el liderazgo desde el presidente, que tiene que llamar a ese diálogo, que tiene que llamar a esa... no hay que sentarse solo con un sector que tal vez por naturaleza va a estar más de acuerdo contigo. Hay que sentarse con quien no está de acuerdo contigo. Yo siempre cuento la experiencia del 6 de mayo, cuando, gracias a Dios, ya era diputado electo, y yo lancé un tuit como esos de campaña criticando y básicamente señalando a alguien. Y esa persona estaba ahí y se me acercó y me dijo: diputado electo, usted ahora es diputado y nos representa a todos, hasta los que no pensamos como usted, hasta los que no estamos en su partido, hasta los que no estamos en su movimiento, a todos los panameños. Yo hoy como diputado nacional puede que saquen esto de contexto, pero represento hasta el Suntrax, porque son panameños y trato de hacer lo mejor que puedo para poder representar de la mejor manera a todos los panameños. Diputado, pero que ese ejercicio que se hizo ayer con el CONEP, que el Ejecutivo lo haga. Tiene que hacerlo hoy con los gremios. gremios, tiene que hacerlo mañana con las enfermeras, tiene que llamar al rector de la Universidad de Panamá con todos los decanos, tiene que llamar al sector construcción, tiene que llamar a los bananeros, tiene que llamar a los agricultores, tienen que llamar, tienen que sentarse, tienen que hablar por el país que nos necesita en este momento. Hombre, y en algún momento este país tiene que funcionar de acuerdo a la autoridad civil. Si alguien a mí me tranca una calle, bien, la policía así como encontró el camino para llegar. El ministro también conoce el camino, el director regional conoce el camino. En fin, antes de que llegara la policía, muchos otros episodios debieron haberse cumplido y no se hacen en Panamá. El funcionario de oficina refrigerada quiere seguir en su oficina refrigerada. No, usted tiene que ser un amable componedor y darle la cara a los problemas. El liderazgo ahí es donde se muestra. Así es. Vas y te abuchean o estás en riesgo. Bueno, lleva algo de protección, pero lo que sí tenemos que enviar el mensaje es que el grande debe dar el paso para que nos entendamos. Gracias por los mensajes que nos deja allí don Jorge Isaac Bloise. Gracias. Yo casi me resbalo. Pero no me resbalé. Gracias, diputado. Gracias Bien a importante, el domingo 18 de mayo a las 8:30 de la noche, ECO presenta el estreno para televisión de Bangkok, o un viaje al corazón del Darién, donde una promesa pendiente se convierte en reencuentro 2 décadas después. La fuerza de la cultura, la memoria y el vínculo humano trasciende el tiempo. Descubre esta historia por ECO, tu referencia.